Gracias y más para todos. Amén. Bueno. Vamos entonces a Romanos 12, por favor. Romanos 12. Dios ha hablado a través de la palabra desde el principio y siempre nos ha dicho que es el deseo del corazón de Él o la decisión del corazón de Dios que los que creen en Él o los que son de Él les representemos en la tierra de los vivientes. Entonces, en cada generación, desde el principio, Dios siempre ha llamado hombres, mujeres y familias para que lo representen. Al llamarlos, Dios los ha capacitado y aparte de eso les ha dado lo que nosotros conocemos como favor. Ese favor, al menos en el Antiguo Testamento, se veía muchas veces como la capacidad de hacer milagros, de hacer hazañas, de hacer cosas extraordinarias, o en el caso de familias, o de personas, o de naciones, se veía como la protección de Dios en la vida de esas personas. Entonces, por eso encuentra uno tantas historias en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee, donde uno ve una manifestación del poder y del favor de Dios sobre algunas personas con actos extraordinarios o increíbles. Por ejemplo, Dios alargó la vida de algunas personas. Dios levantó a algunos que estaban ya muertos. En algunas ocasiones abrió los ríos varias veces. Secó el mar. Endulzó aguas que estaban podridas, dañadas. Hizo caer pan del cielo. Hizo brotar agua de la peña. Hizo que manadas de aves se dirigieran al desierto, al campamento de Israel, para que quedaran atrapadas en unas redes que ellos habían puesto. Envió un ángel en una noche y mató 185,000 hombres de guerra para que el pueblo de él no tuviera que pelear. Confundió ejércitos para que se mataran entre ellos. Hizo reverdecer varas. Le dio hijos a mujeres estériles. Y detuvo el sol, que ustedes saben, al menos en la información que tenemos, que el hecho de haberlo detenido o haber hecho que incluso en otra ocasión el sol o la sombra del sol se devolviera a unos grados, pues son cosas que son extraordinarias. ¿Y por qué lo hizo él? Porque en la tierra un hombre o una mujer o un pueblo que lo representaba a él le suplicaron o le pidieron ese favor, o en otras ocasiones porque fue a él el que se le dio la idea de que quería hacer algo a favor de una persona y entonces simplemente les informaba lo que él iba a hacer y lo hacía. Bueno, Dios no ha cambiado. Recordemos que la palabra dice que él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando Dios nos llama al pueblo a ser cuerpo, a ser iglesia, pues la verdad es que Dios no nos llama simplemente para que llenemos la capilla o para que hagamos parte de la membresía de una comunidad o para que al menos uno como pastor se sienta extremadamente bien. Gracias, Juan. Ahí los coloco acá arriba. De decir, ahí tengo una congregación muy grande, más grande que la de otros pastores. Sino que Dios nos llama siempre con propósito. Quiere decir que si usted está allí, no solamente hoy, sino que si usted ha estado en el cristianismo o ha estado conmigo algún tiempo, o usted está acá presente o en la sala virtual, la razón por la que usted está no es por amistad, ni tampoco está por familiaridad, ni tampoco está porque le tocó, sino que si uno mira bien, Dios
se trae un propósito con cada uno de nosotros. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer o nosotros vamos a hacer durante nuestra vida o en algunos momentos de nuestra vida, instrumentos para Dios mostrarse favorable, para Dios mostrar su favor, su poder, su gracia o su misericordia. Entonces, pues se me osa también preguntar qué quienes están dispuestos. Entonces uno dice, amén, Señor. Isaías en el capítulo 6 escuchó una visión de la gloria de Dios y escuchó una pregunta. Una pregunta que Cristo respondió en la eternidad, pero una pregunta que también el profeta respondió en la temporalidad. Y una pregunta que uno puede seguir respondiendo en la temporalidad. Y él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, ¿quién va a ser el instrumento de mi gloria? ¿Quién va a ser el instrumento de mi poder? A favor de una nación, a favor de un pueblo, de una casa, de una familia. Yo digo amén a esa palabra, ¿cierto? Yo creo que usted también es el instrumento de Dios. ¿Por qué no se ha visto más el poder? ¿Por qué no fluye más el poder? ¿Por qué no se ve más manifestación de poder? No tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver mucho con nosotros, los seres humanos, porque nosotros tenemos ideas, creencias, emociones, carácter, temperamento y una cantidad de cosas con las cuales Dios trabaja para usar todo eso, tocar todo eso, cambiar todo eso y que nosotros podamos ver el propósito del Señor. Él dice que somos reyes, que estamos a la cabeza, que estamos encima y no abajo, que somos luz, o sea, para hacer lámparas arriba y no debajo de la mesa, porque hay lámparas que están debajo de la mesa. Por eso él dice ahí, una vela, una lámpara, un bombillo, generalmente debe estar en una parte alta y no debajo de una mesa donde la luz que da no es de mucho beneficio para otros, porque está prácticamente oculta. Yo sé que Dios ha hecho cosas extraordinarias y si yo las nombrara, le podría recordar a algunos de ustedes lo que Dios ha hecho a favor de ustedes en un determinado momento. Yo sé que en el pasar del tiempo hay momentos en que Dios ha intervenido y usted en ese momento dijo, fue Dios. No hay otra, fue Dios el que intervino, fue Dios el que abrió la puerta, fue Dios el que me dio esta gracia. ¿Para qué nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes? ¿Para qué Dios nos llama? Para transformarnos, para que nosotros mostremos su gloria, mostremos su poder. Es decir, para que usted y yo, en un sentido, seamos poderosos en la tierra, pero no poderosos para nosotros, ¿cierto? Para nuestra gloria, para nuestra vana gloria, sino poderosos para que Él se muestre poderoso, para que Él se muestre favorable. Que si hay una situación en casa, en la familia, o usted tenga la capacidad de resolverla porque tiene el recurso material y económico, o usted tenga la seguridad y la posición espiritual de resolverlo a través de la oración y que esa oración sea una oración que tenga respuesta valedera en el tiempo. Es decir, que la gente diga, oiga, él oró, ella oró y Dios lo hizo. Yo sé que Dios nos escucha a todos. Sin embargo, en la medida que una persona intima con Dios, en el mundo natural sí se convierte en una persona de esas que la gente dice, venga, ore usted. Claro, ¿y por qué ore usted? Porque esa persona está convencida hasta la médula ósea que cuando dice Padre, él dice, heme aquí. ¿Cierto? Dice, me clamará porque él es mi hijo, ¿cierto? Padre. Es una descarga, ¿no? Padre, me clamará y yo le diré, heme aquí, hijo mío. Estamos hablando solamente, entonces dice Romanos 12, 1 y 2, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que no se conformen al presente siglo, sino que se transformen mediante la renovación
del entendimiento, para que comprueben ustedes de una manera directa cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Allí hay un proceso que Dios ha estado trabajando con nosotros desde que nos llamó, y es un proceso de renovación, porque hay mucha información en nosotros que le estorba a Dios, y lo más triste es que hay mucha información en nosotros que nos estorba a nosotros. O sea, uno se convierte en su propio saboteador, en su propio topo, en su propio enemigo. Entonces, dice Dios, transfórmense. ¿Y cómo me transformo, Señor? Renovando la manera de pensar. ¿Quién era David en su casa? Si no el último, al menos uno de los menores. Y no era el hijo de Gloria, no de la señora Gloria, sino el hijo de honra, ¿sí? Sino que era el hijo de vergüenza. ¿Quién era Gedeón? El menor de su casa, de la familia más pobre, del sector más pobre, empobrecido mentalmente. Y mire, Dios llama a David, Dios llama a Gedeón. ¿Quién era José? José era un mimado, un malcriado, un chismoso. Era un niño de esos que se vuelven malucos, que hacen pataleta por todo. Los hermanos no lo querían, porque era verdad. Él era malcriado, era mimado, era el último hijo de su padre en ese momento, un hombre anciano que prácticamente no tenía un hijo sino un nieto. Entonces, era un muchacho muy mimado. Sin embargo, aunque sus hermanos le tenían bronca, Dios lo vio y dijo, este es el mío. Y ustedes saben, Gedeón, un juez, un hombre que gobernó en Israel. David, un rey. José, el hombre más poderoso del mundo en su historia, en su momento. Solamente el faraón estaba sobre él, pero el faraón hacía lo que él le decía. Y así va la historia. Dios no nos llamó para que nosotros simplemente quememos el tiempo mientras que nos morimos, sino que la intención de Dios al renovarnos la información es provocar una transformación en nosotros, para Dios poder depositar y confiar en nosotros y que administremos los recursos de Dios de una forma que sea muy buena para nosotros, pero una forma en que Dios sea glorificado, en que Dios se muestre, ¿sí? Que cuando la gente lo vea a usted, aunque lo vea a usted lleno de poder, usted pueda decir con toda libertad, es Él, es el Señor, es Dios el que lo ha hecho. Entonces, si usted tiene una posición como hijo de Dios, igual que la tengo yo, si usted ha sido llamado e invitado por Dios a reinar en vida, déjeme decirle que nosotros podemos alcanzar más de lo que ya tenemos y tener una mayor zona de influencia o de impacto en nuestra casa, en la comunidad y en la familia. Pero ¿qué se requiere a cambio? Que le prestemos nuestra mente al Señor, que le prestemos nuestro corazón al Señor, y que así como el barro en las manos del alfarero, nosotros permitamos que Él nos moldee como Él quiera, ¿cierto? Nos dé la forma que Él sabe que es la mejor para podernos usar para lo que Él quiere que seamos usados. Esa canción del alfarero nos recuerda, como dice también el profeta Ezequiel, o el sacerdote Ezequiel, que Dios muchas veces tiene que desbaratarnos o quebrarnos y volvernos a hacer. Pero la forma que Dios nos da es una forma con propósito. Entonces, cuando Dios nos toma en sus manos, Él ya está viendo el final. Por eso es que Dios dice en su palabra que nosotros somos más que vencedores, ¿cierto?
¿Será que nosotros le podemos permitir al Señor que Él haga un reset, que nos resetee la mente y el corazón? Y podemos tener la confianza de decirle a Dios, prográmeme de la forma en que en la tierra yo lo pueda mostrar a usted. A veces cuando la gente se le invita a que haga esto, la gente lo que piensa es, no, qué miedo, porque Dios me va a enfermar para sanarme, me va a empobrecer para enriquecerme, me va a tratar mal para luego levantarme. Pero mire, a un hombre que se le dio un talento, se le preguntó, ¿por qué no lo llevó al banco? ¿Por qué no lo prestó a intereses? ¿Por qué no negoció? Y él dijo, lo que pasa es que el dueño del dinero es malo. Y es un hombre que ciega donde no sembró. Es un hombre que no es correcto en lo que él hace, no es justo. Y entonces el dueño del dinero le dijo, siervo malo, malo. Mire, Dios no es malo. Dios es bueno. Él es misericordia. Él es amor. Y ciertamente nosotros hemos pasado por situaciones en las que sí hemos tenido algunas condiciones humanas. Pero no es que Dios se deleite en llevarnos a condiciones difíciles. Más bien Dios usa las condiciones nuestras difíciles para Él mostrarse poderoso. Pero Él no nos llamó para hacernos daño. Él nos llamó para que le mostremos a Él, para que llevemos su gloria. ¿Para qué quiere ser usted poderoso en la tierra? ¿Para qué quiere usted enriquecerse? ¿Para qué quiere ser usted el más esbelto, el más fuerte, el más grande, el más sano? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo que hay allí? Porque la Biblia nos enseña el camino correcto. Si usted, el único pensamiento que inunda su mente y su corazón todo el tiempo, constantemente es, Señor, esto es para la gloria de Dios, esto es para que Él se muestre grande, esto es para que el reino de Dios se fortalezca en la tierra, esto es para que más personas alcancen al Señor. Entonces, si siempre el propósito es Él, yo sé, por la misma palabra, que Dios es más que suficiente para darle a usted más que suficiente en todas las cosas. Pero ¿cuál es el propósito? Segundo versículo dice, no se acostumbren a las conductas del siglo presente, al sistema del mundo actual, sino más bien transfórmense, renovándose. ¿Cómo lo hago? Préstenle su mente al Señor para que Él les muestre a ustedes lo que es bueno realmente. Y el versículo 15 dice, hay que reír con los que ríen y hay que llorar con los que lloran. A veces las personas cuando venimos a este camino tendemos a pensar de que Dios nos está ofreciendo una vida sin situaciones, pero no podemos pasar por alto el hecho de que seguimos siendo humanos y estamos en la experiencia humana. Por lo tanto, en la experiencia humana vamos a enfrentar diferentes situaciones que experimentan los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas de esas situaciones no van a durar el mismo tiempo que duran las de aquellos que no tienen una comunión con Dios. En muchas ocasiones usted solamente las va a mirar y las va a poder pasar sin tener que entrar en ellas. Y si usted entra en alguna de ellas, puede tener la seguridad en su corazón de que no es que Dios quiera hacerle daño, sino que verdaderamente Dios se va a mostrar muy favorable hacia usted. Mire, ¿cuál es la primera historia de la Biblia? La historia más antigua. La historia de Job. Las características de Job, no sé si se pueden aplicar incluso a nosotros. Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿qué más le puedo exigir a una persona? Justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un consejero, un hombre ejemplar. Sin embargo, pasó por una condición humana difícil. Pero también testifica la historia escrita que aunque Dios lo permitió e incluso da a entender que Él lo propició, después de ese tiempo de dolor, Dios lo restauró. Y el estado de Job fue tan bueno que fue, como dice el salmista, fue como el que despierta de un sueño terrible y dice, uy, gracias a Dios que estaba soñando. ¿Por qué? Porque es tanto lo que viene después, que ese pequeño tiempo de dolor o de esa situación difícil
prácticamente queda en el olvido, se borra totalmente. Y Job, como todos estos personajes, pudo mostrar la gloria de Dios. Ustedes son reyes, y no son reyes simplemente porque es un título que se les da a ustedes en la iglesia. Ay, soy un rey, soy una reina. No, ustedes son reyes, porque ustedes han sido llamados por Dios para gobernar. ¿En dónde? En la tierra. Apocalipsis 11. Para reinar en la tierra. Ay, pastor, pero es que yo no soy ni gobernador, ni alcalde, ni presidente. Bueno, algunos lo serán, seguramente. Pero usted es un rey que ha sido llamado a mostrar el favor del reino de Dios en la tierra. ¿Dónde está? A gobernar sobre cualquier circunstancia donde usted está. Ahora, la realidad de la vida de las personas es que la gran mayoría no reinan, sino que tienen muchas dificultades. Pero ustedes creen que pueden reinar, ¿no? Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Cualquier persona que se disponga en las manos de Dios, en la comunión con Dios, que esté en el pacto correcto, que esté en el tiempo presente de Dios, se convierte en un rey o en una reina. Ahora, ese rey o esa reina debe reinar siempre para su rey. ¿Y quién es el rey de reyes? Sino nuestro Señor Jesucristo. Mostrarlo a Él. Mostrarlo a Él. Para Esteban, dame un favor. Dele aquí una respuesta a las personas que están preguntando. Dígales que más tarde les llega la enseñanza, por favor. Mostrarlo a Él. Entonces, cuando meditaban esta palabra, ustedes son reyes y son reinas. Dios los ha llamado para prosperarlos y bendecirlos generosamente en todas las cosas. ¿Qué va a hacer usted en la medida que prospere y que sea bendecido en su vida diaria por el Señor? La invitación que yo le hago es que lo muestre a Él, en todo. Muéstrelo a Él. Y quiero hoy entrar en este estudio sobre la mente, sobre la palabra, diciéndoles que a veces está bien, a veces sentirse mal. ¿Por qué? Porque a veces el evangelio se toma, o la forma en que se enseña el evangelio a veces, se le dice a la persona casi que no puede tener situaciones, que no puede tener dificultades, que no se puede sentir mal. Y resulta que no es así. Es normal y es natural que a veces durante algún tiempo o algún periodo, por algunas circunstancias, usted se sienta mal. Porque usted sigue teniendo sus situaciones humanas, usted sigue teniendo su mente humana, usted sigue siendo una persona que experimenta, como cualquier otro ser humano, las emociones. ¿Qué es lo que no es correcto? Por ejemplo, la gente me ha dicho a veces, o cuando tengo consejerías, a veces las personas me dicen, disculpe, y empiezan a llorar, disculpe, y se sienten mal de llorar. Yo digo, llore. A veces me ha tocado ir a buscar pañuelos, o traer algo para que... Y eso es por igual, hombres o mujeres. Para los hombres se les dificulta más. Disculpe, y como que tragan saliva y, ay, disculpe, pero después van a llorar. Llore. ¿Qué no es normal? Que usted no deje de llorar después de un día, 2 días, 3 días, 4 días. Eso no es normal. Porque eso sí le va a enfermar. Pero es normal llorar. Hay un hombre que es el hombre de los hombres. ¿Cómo se llamó? Jesús. ¿Y cómo encontramos a Jesús frente a la tumba de Lázaro? Llorando. Incluso es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Hay muchas interpretaciones del texto bíblico ahí. Unos dicen que porque amaba a Lázaro, porque vio a Marta y María muy compungidos, porque vio a los amigos de la familia. Otros dicen que es porque no tenían fe, y entonces él, llorando que esta gente no tiene fe. Bueno, pero él lloró. Pero vemos a Jesús llorando todo el tiempo.
¿Sabe qué le dicen a la gente cuando va a llorar? No llore, no llore. Trégale una aromática, no llore, no llore. Déjelo que llore. Déjelo que exprese su dolor. Déjelo que exprese su alegría. Déjelo que exprese su tristeza. Pero como usted tiene una mente nueva que le ha entregado al Señor y un nuevo corazón, usted sabe que no debe entregarse a la tristeza. Y que hay un momento en el que usted dice, ya no lloro más. Tengo que levantarme. Pero no está mal que se sienta a veces mal. Es normal. Pero en la renovación de su mente, lo que no puede es entregarse a las circunstancias humanas al punto de entregarse al quebranto, a la lágrima y al lloro, pensando de que no tiene solución. Mire, todo tiene solución en Dios. Todo. Ustedes no se cansan de imaginar los testimonios que yo he escuchado y las situaciones que se han presentado a veces, y uno dice, esto es increíble. Y esas situaciones se presentan como respuestas a personas que han creído a Dios por cosas que parecían imposibles. Pero, vuelvo y les digo, todo tiene solución. Todo. Que yo no se la encuentro. Transfórmese, renueve, transfórmense. Que Dios siempre encuentra soluciones. ¿O no? Yo he visto situaciones de personas que, como dice la gente literalmente, eso está más enredado que un costalado de anzuelos. Claro, dices, ¿y cómo se hace? Y usted le busca las 10, 20 o 30 salidas suyas posibles y dice, por todas es un problema. Y viene Dios y hace 2 o 3 movimientos y todo cuadra y dice, oiga, ¿pero esto qué es? Entonces nosotros podemos decir que para Dios todo es posible o no. Esa es la parte de la mente, de la creencia nuestra. Para Dios todo es posible. Ay, pero que Dios dijo que me iba a levantar, que me iba a restaurar. La Biblia dice que soy cabeza, que estoy arriba. Pero yo no le veo cómo, porque humanamente no hay cómo. No se preocupe. Usted tiene 2 naturalezas. Y yo puedo decirle esto, de la naturaleza de arriba, de la espiritual, de la de Cristo. Esa gobierna sobre la naturaleza humana, natural, contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sea una enfermedad incurable, en el reino de Dios la palabra incurable no existe. Porque ¿quién es la salud y la sanidad? Cristo. ¿Quién es la resurrección y la vida? Cristo. ¿Quién hace nuevas todas las cosas? Cristo. Acá hay un bendecido que en algunas ocasiones me ha dicho, pastor, ¿estaré loco? ¿Estaré loco o estoy pensando bien? Y yo le he dicho, está pensando bien. Está pensando bien. Aunque lo que él piensa en relación al reino y a lo que él quiere hacer, si lo miramos en el tapiz humano, desde el punto de vista humano, a veces se ve difícil. A veces es difícil. Pero ¿sabe qué le he dicho yo? No está loco. Si usted lo cree, es posible. Hay una bendecida que me dijo estos días, yo no voy donde los médicos. Ese yo no voy donde los médicos lo hizo durante mucho tiempo y no, ella sí ha ido al médico a veces, pero es una forma de decirme, yo no busco al médico cada vez que estoy enfermo o que me siento mal, porque yo creo que Dios me tiene sana. ¿Usted qué dice? Y yo le digo, si usted lo cree, así es. Yo no puedo metérmele en su fe a decirle que no, usted está sano. Ya ella sabrá en qué momento busca al médico, así para que el médico le diga que está bien, ¿cierto? Pero pues, si usted logra creer en su corazón y no lo duda, sino que cree, lo que usted cree se le manifiesta, le es hecho. ¿Para qué cree usted en su corazón? Volvemos a la renovación del pensamiento. Ponga su mente y su corazón en manos del Señor. Señor, aquí está mi mente y mi corazón. Llénalo de ideas y de pensamientos que vayan más allá de mis propias expectativas. Usted es un rey. ¿Cómo debe vivir usted como rey y como hijo de Dios?
Los de acá no hablan, escríbanme ustedes o háblenme. ¿Cómo debe vivir? ¿Sabe cómo debe vivir? Debe comer muy bien y debe vestir ¿cómo? Espléndidamente. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? De la Biblia. Dice, para que coman bien y para que vistan espléndidamente. Como Jesús, ¿no? ¿Cómo vestía Jesús? Espléndidamente. Jesús, no, Jesús tenía, las túnicas de Jesús eran sin costura. Espléndidamente. Ay, pastor, pero hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Es que la humildad no es pobreza. La humildad no es desaseo. La humildad no es desorden. La humildad no es ignorancia. Usted es un rey. Alinee su mente al pensamiento de la palabra de Dios. Padre, yo quiero, como dice tu palabra, vestir espléndidamente. Yo quiero, como dice tu palabra, comer de lo mejor y de las delicias y de lo mejor que tiene la tierra. ¿Es o no es posible? ¿Cómo comienza todo? Con una mente y un corazón que se le pone las manos al Señor. Y que le dice a Dios, Señor, yo iré hasta donde tú me quieras llevar. Comeré lo que me quieras dar. Estoy en tus manos. ¿Qué piensan ustedes de llorar con los que lloran y de reír con los que ríen? 12:15. 12:15 de Romanos. Ríe con los que ríen y llora con los que lloran. Usted siempre y yo, los que somos representantes del reino, siempre debemos tener empatía o identificarnos con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y si hay alguien que está en dolor o en sufrimiento, mire por ejemplo a Jesús. Jesús va en su predicación, él va haciendo lo que él tiene que hacer, pero mientras que él va caminando, él observó que una multitud cerca de donde él estaba pasaba y observó que había un féretro. Entonces él se detiene un momento en lo que él está haciendo y se dirige hacia esta multitud que lleva el féretro. Y lo que pasaba es que había una mujer allí, viuda, que tenía un único hijo y ese único hijo se le había muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Él detuvo un momento lo que él estaba haciendo, lo de él, para ayudar a una mujer que estaba sufriendo y que no le había pedido ayuda. Y le devolvió a su hijo, que estaba muerto. Se lo resucitó. Ahora, allá fue un milagro literal, un cuerpo muerto que él resucita. ¿Cómo creen ustedes que fue la respuesta de la mujer para él? Bueno, vamos lo más cercano para que, si a usted le muere el hijo y el Señor se lo resucita así, ¿cómo se siente usted? O sea, no hay forma de pagarlo. Pero como todo lo que Jesús hace tiene un propósito espiritual también, la mujer representa a la iglesia. Que siempre la iglesia o el pueblo es representado en la parte femenina, ya que Él es el varón, Dios. ¿Cuántos de nosotros íbamos como esa mujer por ahí que ni estamos interesados en Jesús, sino que estábamos interesados en nuestro propio dolor, en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias? ¿Por qué? Porque se nos murió el hijo, se nos murió aquello en lo que teníamos puesta la esperanza, aquello que representaba el futuro para nosotros, la fuerza, todo. Pero el Señor pasa por ahí cerquita y se detiene y nos manda a llamar
y nos devuelve. Lo que estaba muerto, nos lo devuelve como vivo, sano. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Alabanza. Yo no sé si a ustedes ya les han resucitado algún muerto, algo que parecía que no, y aún de las mismas entrañas de la muerte, Dios fue y sacó eso y se lo entregó, se lo devolvió. Yo pienso que a nosotros nos toca hacer el ejercicio del Salmo 103 más de seguido, donde David dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus. ¿No saben por qué deberíamos de hacerlo? Porque nosotros olvidamos que cuando estábamos detrás de la majada de las ovejas, detrás del estiércol, del popó de las ovejas, como estaba David, Dios lo llamó para que se convirtiera en el rey de Israel. Dos puestos totalmente diferentes. Por allá, el hijo de vergüenza, sucio. Y al otro lado, el trono de Israel. Riqueza, poder, fama, gloria. ¿Qué ha hecho Dios por ustedes y qué ha hecho Dios por mí? Cuando alguien sufra, no lo señale. Acompáñelo en su momento de dolor. Si usted es rey o reina, haga por él o por ella lo que tiene que hacer. Si es orar, ore. Si es acompañarlo, acompáñelo. Si es proveerle, provéale, súplale, haga lo que tiene que hacer, pero de alguna manera afecte la vida de esa persona y continúe su camino. Gócese con los que se gozan y llore con los que lloran. Comparta también el dolor y las alegrías de otras personas en el proceso. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos llamados con propósito. Mire, como humano o como humana, nosotros todos los días pensamos en nosotros, que como, dónde duermo, si está solo en la vida. Algunos aman el estar solos, otros, como Dios me da un compañero, me da una compañera. Otros, quiero un carro, quiero una casa, quiero viajar a un país, quiero comprarme una moto, quiero ir a tal lugar. Siempre estamos pensando en nosotros. Pero resulta que nosotros no solamente somos seres humanos a los que nos va bien, sino que nosotros somos representantes del reino de Dios. Jesús nació y murió y no está espiritualmente, pero no está. No hay forma de decir: voy a pagar un viajecito de Jesús y voy a escucharlo y a que Él me abrace y me sane. No está. Pero Cristo resucitado, Dios en espíritu, está presente en usted y en mí. Así que si usted pasa por una condición o cerca de una persona que tiene una condición, ¿no ha pensado que quizás Dios es el que lo llevó hasta allí para que usted sea esa voz de Dios? Ese abrazo de Dios. Hay gente que ha testificado: ella me dio una situación, terminé en el hospital, pero estando ahí en la habitación, mire lo que Dios hizo alrededor. Consolé a una persona, oré por una persona y se sanó, hubo un milagro, una reconciliación, una restauración. Estaba en tal lugar y alguien me habló y compartí con la persona y hasta se convirtió al Señor. Usted es la respuesta de Dios para alguien, porque usted tiene propósito. Entonces, viva su naturaleza humana o humana, pero recuerde siempre: usted es un rey, usted es una reina que ha sido llamado o ha sido llamada por Dios. ¿Para qué? Con un propósito espiritual. Usted es el instrumento de Dios. Pero a veces estamos tan metidos en lo de nosotros que literalmente poco nos importa si Dios nos quiere usar o no. Decir: ay, no, yo. Pero usted es un instrumento de Dios. Déjese usar poderosa y favorablemente también para otros, para bendecir a otros. Y en la experiencia, disfrute del favor de Dios.
¿Cómo se ve ese favor de Dios? En que usted lo tenga todo suplido, que usted esté sano, que usted lo tenga todo. ¿Le gustaría o vive así? Bueno, Carlos desde Brasil, excelente. Tenemos gente de Brasil, España, Estados Unidos, Bogotá, Cali, pereiranos. Vamos a ver si hacemos una recalibración antes de que oremos. Las hormigas, eso está en Proverbios 6, y no es necesario mirar Proverbios 6, sino mirar las hormigas. Las hormigas durante el verano, ¿qué preparan? ¿Para qué tiempo? Al invierno. Bueno, las hormigas, esos seres tan pequeñitos, las hormigas, ¿saben qué piensan las hormigas una parte del tiempo que están en el verano? ¿Saben qué están pensando ellos? En el invierno. Pero ese pensamiento del invierno que tienen las hormigas en el verano, las salva de la muerte. Porque en el verano, cuando todo es favorable, ellas están pensando, viene el invierno, y cuando el invierno llegue tenemos que estar preparadas. Mira esto tan importante. Ese pensamiento lo prepara y lo lleva a tomar acciones favorables. Ahora, no es que usted estando ahora piense únicamente en problemas, sino que usted estando ahora disfrutando el favor de Dios como está en este momento, parte de su pensamiento también tiene que estar en cómo con todo lo que Dios me está dando, yo estoy construyendo, yo estoy edificando, yo me estoy preparando, ¿para qué? Para los posibles cambios que vienen en la vida, porque es que la vida es de estaciones, no todos son problemas, tampoco todo es favorabilidad, hay estaciones en la vida nuestra. Pero lo que sí aprendemos de las hormigas es que aún en el invierno podemos tener suficiente comida, abrigo, protección, si nos preparamos para el invierno. ¿Cuándo? En el verano. Así que diré dos cosas que he enseñado a nivel económico. Una, siempre separe algo para Dios de lo que Dios le da. Y dos, tenga un colchón financiero. No se coma todo el dinero. No se gaste todo el dinero. ¿Por qué hay que tener un colchón financiero? Porque ese colchón financiero le puede servir para cambios de circunstancias o le puede servir como una oportunidad para hacer negocios o inversiones cuando Dios se las presente. Pero tenga siempre un colchón financiero. Hay gente que dice popularmente, es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Cuando la gente dice, es que qué oportunidad, pero no puedo. Pero es que Dios siempre ha sido fiel. No me queda. Eso es un pensamiento que hay que cambiar. Cuando a usted se le presenta una circunstancia inesperada que requiere de miles, de cientos o de millones, generalmente la resuelve, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Le toca? Es que se me presentó una situación y sacó el dinero donde sea. ¿Qué le quiero decir con eso? Es disciplina mental. Es una decisión de ser un buen administrador del dinero, un buen administrador del tiempo también. No me queda tiempo para orar, eso es mentira. No me queda tiempo para leer la palabra, eso es mentira. Son mentiras mentales, generadas desde el diablo, desde la naturaleza humana. Todo ser humano tiene el mismo tiempo y todos podemos sacar el tiempo para orar, para leer, para meditar. Yo le recalco mucho, al menos en lo que concierne al pastor, que lean las reflexiones. Lean la reflexión, una reflexión que dura 1 minuto, 2 minutos. Y aún así hay días que las personas no las leen porque están en otras actividades. Disciplina. Disciplina. Prepárese en el verano para el invierno. Disciplina. Prepare su mente. Usted puede llevar su pensamiento y alinearlo al pensamiento de Dios, aunque parezca loco. Pero la locura de Dios es más verdad que cualquier tipo de razonamiento humano. Si Dios ha dicho que somos cabeza, ¿lo somos o no lo somos? Lo que pasa es que una cosa es decir, yo soy cabeza y no hacer nada.
Y otra cosa es decir, yo soy cabeza, soy bendecido, tengo puertas abiertas y entonces, como tengo todo ese favor, actúo porque sé que tengo el favor sobre mi vida. Hago la llamada, hago la venta, hago la negociación, toco la puerta, ofrezco el producto, dedico el tiempo, porque yo estoy provocando, porque yo sé que tengo el favor sobre mi vida. ¿Por qué los cristianos generalmente, lamentablemente en los países, los cristianos son los más pobres? Porque hay gente que cree, que ora, pero no hace nada. Están a toda hora esperando que todo les caiga. ¿El maná caía del cielo o no caía del cielo? Vamos a estar de acuerdo, ¿sí o no? ¿Caía o no caía del cielo? ¿Pero les caía en el plato o tenían que recogerlo? ¿Y el que no recogía? ¿No comía? Ría con los que ríen y llore con los que lloran. Alégrese con los que les va bien, gócese con ellos. Pero también llore con los que lloran. Es decir, acompaña a las personas en sus diferentes situaciones, ayúdelas, denles un ánimo, un esfuerzo, una oración, haga algo por ellos y continúe su camino. Cambie la vida de las personas. Hay metas para este año y algunos me las han dicho. Yo quisiera que cada uno de ustedes tuviera una meta clara para este año y que comenzara a hacer que esa meta de este año sea realidad. Pase de la oración a la acción. Pase del clamar a hacer. Un día Saúl, siendo un muchacho, con su escudero o con su acompañante, se encontró con Samuel. Samuel habló con él y antes de que se fuera le dijo: Saúl, cuando te vayas de acá, de mi presencia, puedes hacer lo que quieras, porque Dios está contigo. Lo que te venga en gana, que Dios está contigo. Ese es un texto que está en el Antiguo Testamento, que uno debiera de meditarlo, ¿no? De pensarlo. Como el Espíritu estaba con él podía hacer lo que quisiera. Ustedes y yo como iglesia somos lavados con la sangre, hemos nacido de nuevo, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de los ángeles, tenemos la sangre, tenemos la palabra, tenemos el pastor que ora por nosotros, tenemos congregación, tenemos tantas cosas. Pero a veces todavía albergamos temor en el corazón, incredulidad en el corazón, y la incredulidad y el temor nos impide hacer. Sin embargo, para Dios todo es posible. Hay que nutrir el jardín, pero un jardín, si no se cuida, se convierte en ¿qué? En rastro. Se secan las matas, se mueren las flores. Hay que nutrirlo. Hay que cambiarle la tierra de tiempo en tiempo o echarle abono a la tierra. Hay que le dé el sol, que tenga agua. Hay que limpiarlo de algunos insectos. El jardín de nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar en una continua comunión con Dios. Esa comunión es permanente, sin embargo depende de usted y de mí el fluir que haya en esa comunión con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Ocúpese en los asuntos espirituales. ¿Se nos debería decir que leyéramos la Biblia? No, es un deber de cada creyente. ¿Se nos debería decir que oremos? No, es un deber de cada creyente. ¿Se nos debería decir que nos congreguemos? No, es un deber de cada creyente. ¿Se nos debería decir que tenemos que tener acciones de justos? No, es que los frutos son naturales en la vida del creyente. Pero nuestra mente todavía a veces está asustada con las cosas de este sistema, pensando que el sistema es malo, que el que gobierna o reina es el diablo, y resulta que el que gobierna y reina es el Señor Jesucristo. ¿O Él no es el Rey de Reyes? Yo sé que no todos pueden hacer esta oración, pero los que tengan la capacidad de hacerlo, háganla más tarde en su casa. Díganle a Dios: Señor, aquí estoy.
de pie o de rodilla delante de ti. Estoy comprometido 100% con el reino. Úseme como usted quiera. Muestre su poder en mí y a través de mí. Mire, Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Dios le cumplió o no le cumplió? Claro que le cumplió. Usted es descendiente de Abraham en la fe, es heredero según la promesa. Voy a cerrar hoy con esto. En la historia de Nehemías, cuando ellos estaban reconstruyendo el muro, hay un cuadro que llama mucho la atención. Y es que cuando ellos reconstruían el muro, en una mano tenían una espada y en la otra tenían la pala o el palustre, o estaban colocando el material. ¿Por qué? Porque ellos estaban construyendo y a la vez estaban listos y preparados para defenderse de los enemigos. El creyente, según Eclesiastés capítulo 3, que lo leemos en la reunión pasada, y según lo que les he comentado también hoy, que está bien a veces sentirse mal, el creyente ha sido llamado para dar vida y para matar. Hay un texto de Jesús que es muy controversial porque él dice: ustedes piensan que yo vine para traer paz. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Entonces ese texto de Jesús poco se usa porque, ese texto como que no es del Señor. Él vino a traer guerra. Y luego dice: yo he venido para que haya discordia en las familias, para que los suegros y los yernos o las nueras no se entiendan bien, para que los hijos con los padres no se entiendan bien. Y yo dice: pero ¿cómo es eso? O sea, no puede ser. ¿Será que estoy leyendo mal? Mira, hay un tiempo para edificar, y hay un tiempo para ¿qué? Para destruir. Hay un tiempo para amar, y hay un tiempo para no amar. Y hay un tiempo para reír, y hay un tiempo para llorar. Amados, está bien que a veces tengamos que destruir. Usted tiene que destruir y atacar todo lo que atente contra usted, contra su vida, contra su integridad o contra su familia. Usted tiene que atacarlo. No puede quedarse ahí esperando. Hay que orar y hacer, tomar decisiones. Pero usted también debe edificar todos los días. Dios los llamó, y eso yo estoy convencido, y a algunos de ustedes se les ha estado presentando situaciones nuevas y se les van a presentar muchas situaciones nuevas y favorables, ustedes que están también en línea, donde ustedes van a ver que literalmente Dios les abre las puertas en muchas cosas. Y esa invitación de Dios y esas puertas abiertas de Dios, a algunas personas los van a sobrecoger, como, uy, ¿qué es todo esto? O es más de lo que yo he pensado o he soñado, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es que llegó el tiempo del cumplimiento. Llegó el tiempo de que se manifieste lo que verdaderamente somos, cada uno de nosotros. La gloria que está dentro de nosotros. A David en un campo de batalla frente a Goliat. No pensaba en la muerte. No pensaba en el gigante. No pensaba en que saliera herido. Simplemente dijo una cosa: esta situación no le trae gloria a Dios. Yo soy el hombre que haré que la gloria sea de Dios. Y se metió al campo. José, se le ofrecieron las cosas siguiendo un camino que no era el correcto, tomando lo que no era de él. Y José recordaba en su corazón una historia que, aunque él era joven, él recordaba lo que sus hermanos habían hecho para vengar la violación de una de sus hermanas. Y también recordaba los sueños que Dios le dio. Y él dijo: tomaré el camino correcto. Haré lo correcto, aunque eso me cause la muerte.
y hizo lo correcto y lo llevó a la cárcel. Pero todos sabemos que de la cárcel, ¿a dónde pasó? Al trono. ¿Y ustedes creen que cuando él estaba en el trono se acordaba pues de la cárcel como para ponerse a llorar todos los días? No, la cárcel fue el entrenamiento. Pero él sabía que el lugar de él era ¿dónde? El trono. ¿Y por qué lo sabía? Porque en los sueños él vio que hasta su papá se inclinaba ante él. Tanto que cuando él le contó al papá, el papá le dijo: usted está loco, que yo y sus hermanos nos vamos a inclinar ante usted y su madre. Y él dijo: es lo que sueño. ¿Pasó o no pasó? Entonces yo no sé usted a qué se tendrá que enfrentar frente a todo lo que Dios le está mostrando en su corazón. Pero yo estoy hoy para decirle a usted, presente en esta sala o en la sala virtual: arrójese, láncese, de brazos abiertos. Y dile: Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy. Úseme como usted quiera y úseme para su gloria. Aquí estoy yo. ¿Qué si a Dios le da porque usted sea la persona más rica de su casa? Todavía nos da cierto temor. Ay, no, pero ¿para qué tanta plata? Yo no quiero plata, yo quiero vida espiritual. Es que vida espiritual ya tiene. Le dicen a un hombre, pues, si lo ponen a escoger a usted, si lo ponen a escoger a usted entre hablar con el Señor, tener comunión con el Señor o recibir una cantidad de dinero, ¿usted qué escogió? El dinero. Ay, tan mundano, tal cosa. Yo no, es que yo a él ya lo tengo. Ustedes están completos y bendecidos. No permitan que el sistema los engañe de ninguna manera. Ustedes son los reyes de su casa. Ustedes son la luz de su casa. Ustedes son la gloria de su casa. Ustedes son la fuerza de su casa. Padre, gracias te damos. Gracias por enriquecernos con el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios, por darnos una posición que ninguna religión nos podía dar. Sentados a la derecha del Padre. Gracias, Señor Dios, por poner en nosotros un nombre nuevo. Gracias por darnos Espíritu Santo. Gracias por darnos un corazón nuevo. Gracias porque somos uno con el Señor. Y gracias porque desde la experiencia humana, tu palabra dice que hemos sido justificados y glorificados. Gracias porque nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias por toda la gloria a nivel espiritual que ya tenemos en Cristo. Gracias, Dios, porque somos más que vencedores. Gracias porque por cuanto te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor Dios, que en esta vida humana, en esta vida natural, tus hijos reciban todo ese favor materializado también. Que lo experimenten materializado todos los días, ese favor. Que haya abundancia en la casa de cada uno de tus hijos. Que se manifieste profusamente la abundancia. Hasta que les sobre y abunde y sobreabunde en la casa de cada uno. Que haya abundancia en la alacena. Que haya abundancia en el closet. Que haya abundancia en toda la casa, en todo lo que se requiere. Que haya abundancia financiera en los ingresos de tus hijos. Sanidad para las finanzas de tus hijos. Que haya manifestación de negocios y de contrataciones extraordinarias.
Que tus hijos se conviertan en hombres y mujeres poderosos en la tierra. Que sus empresas se fortalezcan y sean conocidas. Que sus lugares se amplíen. Que haya negocios nacionales e internacionales. Que los talentos de tus hijos sean contratados por dineros que ellos nunca antes habían vendido sus servicios. Que las contrataciones tengan más de 6 ceros a la derecha. Señor, permite que tus hijos puedan comer bien y vestir bien. Concede a tus hijos tener viviendas propias o la capacidad financiera de vivir donde ellos quieran. Concédele a tus hijos, Señor, los medios de transporte que sus corazones anhelan, buenos y nuevos. Permítele a tus hijos ver a sus hijos crecer en el favor de Dios, en la gracia de Dios, y en lo natural crecer bendecidos y prósperos. Trae, Señor, una expansión del pensamiento a tus hijos, una expansión del corazón, una expansión en lo natural. Que toda maldición, pensamiento de maldición, intención de maldición, toda creencia de maldición y todo bloqueo que haya sido impuesto o aceptado en la mente o en la vida de tus hijos sea quitado, sea desbloqueado. Que el nombre poderoso de Jesucristo se glorifique en la vida, la casa y la familia de tus hijos. Que quienes están luchando durante días o meses con diferentes empresas o instituciones para que se les pague lo que es justo, lo reciban con el retroactivo justo. Que tus hijos gocen de una buena vejez. Que tus hijos tengan favor en todas las cosas. Señor, trae a la vida de tus hijos esos administradores que ellos requieren y han visualizado para que ellos, tus hijos, puedan dar a otros otras tareas y tus hijos se ocupen en las cosas administrativas, en los negocios, mientras que los administrativos siguen haciendo para ellos. Rodéales de gente buena y favorable. Descubre a los falsos, sácalos a la luz. Señor, las ideas mejores para tus hijos, los contratos buenos y favorables para tus hijos, las negociaciones buenas y favorables para tus hijos. Señor, que estos hijos tuyos antes de morir muestren a sus familias, a sus casas y a la ciudad y a la gente lo que es vivir bajo la mano de un Dios poderoso, lo que es ser hijos de Dios y lo que es tener a Jesucristo como Señor y como Rey. Gracias por la gloria, Señor. Señor, toca estas manos para que estas manos cuando toquen sanen a las personas. Señor, pon la unción en esos corazones y en esas gargantas y en esas bocas, para que cuando abran su boca salga palabra de vida, palabra de Dios, que traiga liberación, sanidad. Bendice los pies de tus hijos, para que cuando ellos estén en diferentes escenarios, ellos transformen los ambientes de esos lugares. Señor, que haya tal presencia en tus hijos, de tu espíritu, que la sombra de tus hijos sane a las personas, que la presencia de tus hijos en un lugar haga que todos aquellos que son contrarios huyan, se manifiesten. Señor, bendícelos con toda bendición de arriba y bendícelos con las bendiciones de abajo. Nosotros representamos tu reino. Nosotros creemos tu palabra. Y nosotros, Señor, hemos visto tu poder en nosotros, en nuestras casas.
Hemos visto cómo obras, cómo haces cosas extraordinarias. Hemos visto cómo destruyes enemigos. Hemos visto cómo nos guardas del mal. Permítenos llevar eso a otra dimensión, expandirnos, amado Dios. Los sueños que han estado durante años en el corazón trabajando, que vengan a existencia en el nombre del Señor Jesucristo. Que las naciones abran sus puertas para que tus hijos entren y bendigan esas naciones. Que las familias sean sanadas y restauradas. Señor, gracias por la expansión del Evangelio, por la manifestación del favor de Dios en la iglesia. Que tus hijos que trabajan en los medios de comunicación sean ungidos para que su boca llegue a miles de personas y esa palabra traiga liberación, sanidad, salud. Señor, gracias. Te ruego, Señor, que como dice tu palabra, toques reyes, toques corazones, toques naciones, para que a través de una línea de personas que tú eliges, llegue hasta tus hijos el favor y tus hijos lleven el favor a esas naciones, amado Dios. Padre, gracias. Gracias. Porque cuando lloramos, estuviste con nosotros. Y cuando reímos, también has estado con nosotros. Gracias porque eres Dios de lejos, pero también eres Dios de cerca. Gracias, gracias, gracias por interesarte en cada uno de nosotros. Te entrego mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis deseos en tus manos, Señor. A tu Espíritu Santo, a la palabra de Dios, para que hagas en nosotros como quieras y nos uses para tu gloria. Y en ese proceso, nosotros disfrutemos de todo ese favor tuyo. Padre, gracias. Bendito el Señor para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, 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 gracias. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que nosotros vamos a testificar en los próximos días, amado Dios. Has cambiado nuestro lamento en baile. Nos has quitado, Señor, la tristeza y nos has puesto un manto de alabanza y de alegría. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz. Bendiciones. Gracia y paz.